A continuación resolveremos un problema sobre el tema de cantidad de movimiento y colisiones. Un bloque de masa 1.6 kilogramos, inicialmente móvil hacia la derecha con una rapidez de 4 metros sobre segundo sobre una pista horizontal sin fricción y choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa 2.1 kilogramos que inicialmente se mueve hacia la izquierda con una rapidez 2.5 metros sobre segundo como se muestra en la figura. La constante del resorte es de 600 newton sobre metro. Tenemos tres preguntas. Dice, encuentre las velocidades de los dos bloques después de la colisión. B, durante la colisión, en el instante en que el bloque 1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros sobre segundo, como en la figura B, no está acá, ahorita la colocamos. Determine la velocidad del bloque 2 y C, determine la distancia que se comprime el resorte en dicho instante. Bueno, arranquemos con la primera pregunta. No nos requerimos la figura B, ¿no? Para esto necesitamos apropiarnos o tener en cuenta las dos situaciones fundamentales. El primero es la conservación de la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento inicial, que sería masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por la velocidad 2, la cual es negativa, que sería esta, va en el otro sentido de B1, va a ser igual a la cantidad de movimiento después, que sería masa 1 por la velocidad final 1, más masa 2 por la velocidad final 2. Acá, esto nos va a dar un valor numérico, porque los datos los conocemos. Tenemos la masa 1, que es 1.6, que multiplica a 4, luego 2.1, que multiplica a menos 2.5, ¿no? Y eso nos va a dar ¿cuánto? 1.15. Y aquí nos va a dar entonces 1.6 por la velocidad final 1, más 2.1, que es masa 2 por la velocidad final 2. A esto lo voy a llamar ecuación 1. Necesitamos determinar la ecuación 2 y nos vamos a apoyar en la segunda situación, que es la conservación de la energía cinética. Entonces tendremos que la energía cinética inicial, que es esta, más un medio de masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, más un medio de masa 2 por velocidad inicial 2 al cuadrado, va a ser igual a la energía cinética final, que es un medio de masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado, más un medio de masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Aquí cancelamos un medio para todos, ¿sí? Y nos queda pues de la siguiente manera, masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, y esta expresión que está acá la voy a llevar para el otro lado, ¿no? Con signo negativo, porque necesitamos hacer un pequeño artificio para poder determinar la ecuación 2. Bueno, y aquí nos queda masa 2 por velocidad final 2 al cuadrado, y esta expresión pues pasaría al otro lado con signo negativo, que sería menos masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Aquí sacamos un factor común, un poquito de álgebra, masa 1 que multiplica a B1 al cuadrado menos velocidad final 1 al cuadrado. Y aquí sería masa 2, el factor común, sería velocidad final 2 al cuadrado menos velocidad inicial 2 al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Una diferencia de cuadrado en ambos lados, ¿cierto? Vamos a resolver esa diferencia de cuadrado, un poquito de álgebra, seguimos con álgebra. Y nos queda entonces que M1, que multiplica esta diferencia de cuadrado, que se expresa como velocidad final inicial 1 menos velocidad final 1, un signo negativo, y luego esto mismo pero con signo positivo. Luego masa 2, que multiplica esa diferencia de cuadrado, que sería velocidad final 2 menos velocidad inicial 2, que multiplica esta misma expresión pero con signo positivo. Bueno, vamos a mirar acá algo en esta expresión matemática, que fue la conservación de la cantidad de movimiento. Y vamos a agrupar las masas 1, sería masa 1, velocidad inicial 1, y esta que está acá la pasa a este lado con signo menos, y de este lado nos queda esta expresión, y esta expresión que está negativa pasará a este lado positivo, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Agrupamos términos semejantes, es decir, factor común M1, nos queda de esta manera, y acá M2, que multiplica a velocidad final 2 más velocidad 2, ¿no? Ahí tenemos entonces. ¿Para qué hicimos eso? Miren esto, es decir, esta expresión que está acá es esta. Por lo tanto, en vez de dejar esto, voy a escribir esto. Esto lo voy a escribir. Entonces nos queda M2 por velocidad final 2 más velocidad inicial 2, que multiplica esto, y esto queda tal cual como está ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el fin? Cancelar M2 con M2, y luego también cancelar este paréntesis con este paréntesis. Nos queda entonces velocidad 1 más velocidad 1 final,
es igual a velocidad 2, final 2, menos velocidad inicial 2. Aquí agrupamos estos dos valores, ¿sí?, del mismo lado porque son valores numéricos que ya tenemos. Nos queda velocidad inicial 1 más velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final 2 menos la velocidad final 1. Aquí tenemos entonces, si reemplazamos, sería 4 más 2.5, ¿sí?, que son las velocidades, va a ser igual a esta expresión. A esto lo vamos a llamar ecuación 2. Y esto es 1, ¿cierto? Le vamos a escribir aquí las dos ecuaciones, pero fíjense, para poder sumarla, porque necesitamos, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, necesitamos eliminar una de ellas. La idea es eliminar la velocidad final 1. Pero para eliminarla, esta ecuación 2 la vamos a multiplicar por 1.6, entonces nos va a quedar así. 10.4, estoy diciendo que estoy multiplicando por 1.6, 1.6 por 6.5, me da 10.4, verifíquenlo. 1.6 velocidad final 2 menos 1.6 velocidad final 1. Y vamos a escribir aquí la ecuación 1 debajo. Sumamos, esto nos da 11.55, aquí se cancela esto, porque el objetivo es cancelar la velocidad final 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 3.7 velocidad final 2, que es 1.6 más 2.1. Luego este 3.7 pasa a dividir esto y ya tendremos entonces la velocidad final 2, que es 3.12 metros sobre segundo. ¿Qué nos hace falta? La velocidad final 1. Y la vamos de acá. Vamos a despegar velocidad 1, final 1, y eso va a ser igual a ¿qué? A menos 3.38. Aquí explico esto, me queda velocidad final 1, va a ser igual, ¿sí?, a velocidad final 2 menos 6.5. Entonces aquí así queda despejada esta expresión y nos queda entonces este resultado, ¿no? Pasemos a la parte B. Entonces aquí sí aparece la figura B, aquí la tenemos. Entonces nos vamos a apoyar en la conservación de la cantidad de movimiento para poder determinar la velocidad que nos piden, que es la velocidad del bloque 2, la final. Entonces tenemos la misma situación, cantidad de movimiento inicial, aquí la tenemos, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, que es masa 1 por velocidad final 1, esta es, que es 3 metros sobre segundo, más masa 2 por la velocidad final 2, que es la que nos piden. Entonces aquí nos queda, esto es 1.15, igual que la A, recuerden, bueno, lo voy a volver a explicar, ¿no?, que sería 1.6 por 4 menos 2.1 por menos 2.5, porque es negativa. Y aquí nos queda 1.6 por 3, más 2.1 por esta velocidad, que es la cual no conocemos. Esta expresión pasa de este lado a restar, ¿sí?, y nos va a quedar menos 3.65, es decir, 1.15 menos 1.6 por 3 nos da esto. Y esto es igual a 2.1 velocidad final 2. Aquí despejamos la velocidad final 2 y pasaría entonces el 2.1 a dividir esto. Entonces ahí tendremos entonces la parte B. Listo. Vamos ahora con la parte C. Dice, determinen la distancia que se comprime el resorte. Está la misma situación. Ahora nos vamos a apoyar en el modelo matemático de conservación de la energía. Energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Fíjense que ahora en la final tendremos entonces que hay, además de la cinética de los bloques 1 y 2, tendremos la energía potencial elástica, que es un medio de K por X cuadrado. Cancelamos un medio, ¿sí o no?, para todos, y nos queda entonces que nuestro objetivo es ese X cuadrado, en este caso X, ¿no?, porque hay que sacarle raíz al final. Vamos a reemplazar valores. M1 por velocidad 1 al cuadrado nos da 25.6, masa 2 por velocidad 2 al cuadrado es 13.13. Recuerden que esta es la velocidad inicial 2, ¿sí?, que la tenemos, que es 2.5. Y aquí nos queda masa 1 por velocidad 1, final 1 al cuadrado, que nos da 14.4. Acá tendremos masa 2 por la velocidad 2, final 2, que es esta, nos da 6.36, va a ser igual a ¿qué? A 600 por X al cuadrado. Este 600 es la constante, no tenemos por qué dividirla entre 2 porque este ya lo habíamos cancelado, ¿no? ¿Qué nos queda? Que 17.97, es decir, 25.6 más 13.13 menos 14.14 menos 6.36, porque hay que pasarlo al otro lado negativo, nos da 17.97 y esto va a ser igual a 600 por X cuadrado. Por lo tanto, X va a ser igual, pasamos este 600 a dividir aquí y luego le sacamos raíz, ¿no? Había dicho eso. Y eso nos va a dar entonces lo que se comprime el resorte de 0.173 metros. Bueno, chicos, ahí finalizamos el problema bastante largo, pero creo que es sencillo, sino un poquito de álgebra.
Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.